Por eso preservaremos el espíritu liberal y republicano de nuestra Constitución. Vote a la Alianza del Centro Liberal. Una idea puede más que dos hombres. Revista Jurídica Delta. Contiene doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera. Patrocinada por el Colegio de Abogados de Zárate Campana. Se distribuye en todo el ámbito de la República. Dirección: Montevideo 450 Capital. Teléfono 46-6441. Tiempo de Justicia. El programa dedicado a analizar, investigar y difundir la actividad de la justicia. Cuanto mayor sea el conocimiento que la sociedad tenga sobre el funcionamiento y los alcances de la justicia, mejor será el empleo que haga de ella. Buenas noches. Nuevamente en Tiempo de Justicia. Como de costumbre vamos a intentar analizar los temas de la justicia que interesan al común de la gente, que nos interesan a todos. Pero bueno, estaban acostumbrados ustedes a que esto lo tratáramos con profesores de derecho, con especialistas de cada materia. Y hoy nos visita Marcelo Longobardi. Marcelo Longobardi es un periodista al cual debo denunciar cierto grado de admiración. Y no, pero realmente Pensé que ibas a denunciar otra cosa, me asusté. No. Utilicé la palabra denunciar porque no debe ser una palabra ajena para... No. Pero no, lo digo esto y lo digo convencido porque generalmente lo que he escuchado son afirmaciones bastante incisivas de parte tuya y de cosas que después por lo menos no son desmentidas o no hay pruebas de que no sean así, lo que me hace presumir que estás bastante en lo cierto. Gracias, Marcos. Pero de la misma manera que digo que tus palabras aparecen como veraces o como reales, me gustaría saber, ¿vos crees que la gente en general confía en lo que dicen los periodistas en la actualidad? Mira, creo que en general sí. Creo que como en todo hay de todo. Habrá gente que confía en unos, gente que confía en otros. Yo confío en muchos en los que la gente no confía y desconfío de muchos de los que la gente confía. Hay de todo. Pero creo que en términos generales sí, el periodismo aún goza en la Argentina de cierto prestigio y credibilidad. Y digo aún porque hay un proceso, me parece a mí, en gran parte del mundo al revés. Si el periodismo entra generalmente cuando las sociedades empiezan a convulsionarse, el periodismo cae en la volteada por lo general. Lo está pasando en Italia ahora, ¿no? Sí. Denuncias contra los políticos, denuncias contra los empresarios, denuncias contra los sindicalistas, denuncias contra los periodistas. Ahora, ¿vos crees que este proceso que está viviendo Italia se repetirá en la Argentina un tiempo después? Bueno, yo diría dos cosas. Primero, ojalá que sí. Segundo, que es posible que pase, pero no ya. Es decir, me parece que yo no veo hoy en la justicia argentina jueces que tengan, digamos, la independencia, los recursos, la potencia y el prestigio como para enjuiciar, como en Italia, a 11.000 personas. Que acá hay 11.000 corruptos, está claro que seguramente los hay. Pero me parece que aún falta. Falta, creo yo, un poco más de potencia, de fuerza de la justicia, y falta tal vez un tiempo más para que ciertas cosas se consoliden y esto no produzca riesgos, digamos, ¿no? Pero yo te diría que es posible que pase, sin duda, ¿no? O sea, es que generalmente yo no emito mis propias opiniones acá, pero quería aprovechar algo de lo que dijiste. Yo creo que tal vez lo que no exista es una estructura judicial suficiente como para enfrentar, digamos, esto. Sí creo que existen jueces, no todos,
pero sí creo que hay jueces que están capacitados para ello porque tienen aptitud y tienen una actitud hacia eso. Seguramente, pero todavía no se los ve, digamos, ¿no? Uno no ve un Di Pietro argentino. Es más, cuando uno ve la posibilidad de que esto pase, por alguna razón todo se diluye, ¿no? Lo que vamos a ver con el tema PAMI. Yo no descarto que el juez sea un gran tipo, como dicen mucha gente que lo conoce, y que la investigación siga, pero el primer impacto que el juez debió dar no lo dio. Entonces, lo mismo pasó con Manzano, por ejemplo. ¿Quién investigó a Manzano? ¿Qué sé yo? No lo sé. Los fiscales en Argentina, ¿de quién dependen? ¿De la justicia? ¿De su propia, no sé, dignidad? ¿O del Poder Ejecutivo? Mientras dependa del Poder Ejecutivo, es muy difícil que los fiscales investiguen. Entonces, creo yo que todavía falta tiempo, ¿no? Por eso ahora, digo, falta. Vos lo sabrás mejor que yo. El tema PAMI, que salió tanto a la luz ahora, ya había sido motivo de denuncia, incluso los mismos contratos, las mismas cosas, hace un par de años, en la época que Porto era ministro de Salud. Incluso hay actuaciones judiciales ante el juzgado de Irurzun. Ahora, de esas actuaciones nunca más se supo nada, es cierto, no sabemos después cómo continúan las cosas. Bueno, yo creo que, si me parece a mí que ojalá la justicia hubiese dejado avanzar un poquito más el episodio del Banco de Crédito. Creo que ahí estaba la clave. Me parece que la justicia truncó ahí el camino del dinero. Creo que había que esperar tal vez 48 horas y saber qué hacía este señor, a dónde iba con la plata. De todas maneras, a mí me parece que el tema del PAMI viene mal parido, perdón por la palabra que utilizo, porque la razón por la cual se produce la denuncia, según mi buen saber entender, es una cuestión política. Es decir, más allá de que esto sea verdad y que en el PAMI es de corrupción, que los prestatarios se junten en un banco y se repartan la plata para que después se la lleven a alguien, y que si alguien se la lleve a otro alguien más arriba, más allá de esto, yo dificulto que el acceso a la información de cuándo los prestadores se reparten la plata la tenga cualquiera. Es información que tiene solamente algunas personas. Y yo diría que tienen personas de muy alto ubicación en el gobierno, y esa información yo creo que ha salido del gobierno, ha sido el gobierno, según, van a decir está loco Longobardi, pero yo creo esto, que ha filtrado la información del PAMI contra Matilde Menéndez, sabiendo que esto iba a producir un escándalo político que iba a afectar el futuro político de Matilde Menéndez sin lugar a dudas, pero que iban a llegar hasta ahí. Es decir, que no había riesgo de que la investigación siga, porque bueno, agarraban a los personajes con la plata del banco y después a dónde iban, y nadie sabe qué hacían con la plata. Se produjo un gran escándalo, un gran shock periodístico, pero punto. Así que me parece que a esta denuncia le faltaba una pata, que es el modo con el que surgió. Creo que surgió mal, empezó mal, y creo que va a terminar, yo diría, prácticamente en nada, excepto que la DGI, que me parece hoy el único camino que queda, avance muy bruscamente en algunos temas. Pero también lo veo muy difícil. Ahora, por lo que vos decís, la justicia se ha trasladado, porque hablábamos de que no tenemos un aparato judicial suficiente como para enfrentar un grado importante de corrupción. Pero al mismo tiempo decíamos que el periodismo en este momento es creíble. La gente cree en las cosas. Sí, pero que el dice periodismo tiene un límite. Y es creíble la DGI. Y es creíble lo que nos dice Cavallo. Claro. El periodismo tiene un límite. Si yo puedo dar información, hacer preguntas fuertes, hacer comentarios hostiles contra personajes antipáticos del poder o de la oposición, puedo perseguir cosas que me parezcan poco claras, pero yo no puedo culpar a nadie, ni puedo producir mecanismos de prueba como la justicia. Es muy difícil eso. Si el periodismo tiene un límite, puede instalar un tema, lo puede plantear, la gente puede creerlo o no. Por ejemplo, yo hoy hago una denuncia contra el PAMI y seguramente la gente me crea. Yo hago una denuncia contra Cavallo, lo más probable es que no me crean. ¿Entendés? De todos modos hay límite. El periodismo no puede llegar hasta un lugar. Punto. ¿Qué sé yo? Después son los fiscales, son los jueces los que tienen que avanzar, y es ahí donde las cosas no funcionan. Pero fíjate algo, si hace unos años vos hubieses hecho una denuncia contra algún personaje público, eso solo ya provocaba una sanción. La sociedad lo sancionaba, aquel que se creía que andaba en algo turbio. Y en la actualidad falta esa sanción. Sí. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa, Marcos? Acá hay algo muy grave, ¿no? Que como la justicia no funciona, o por lo menos no produce resultados, y de hecho no hay ningún corrupto, entre comillas, preso en la Argentina, ninguno, es como que se produce un vale todo. Como la justicia no funciona, bueno, yo voy y denuncio, total, qué sé yo, después vemos, ¿no? Entonces hay un estado de sospecha general, que como la justicia no funciona, no se terminan de resolver problemas. Si todos sospechamos que en el PAMI hay corrupción, todos lo leemos, lo olfateamos, lo percibimos, miramos las caras, nos damos cuenta de las cosas que dicen y las cosas que pasan, y todos podemos suponer con un poquito de imaginación cómo es el negocio. Y es más, si vamos más lejos, hasta podemos imaginar dónde termina la plata. Pero no se puede probar.
Nadie lo prueba, la justicia no lo investiga, los procedimientos son lentos, los juzgados no tienen ni siquiera papel para escribir, de modo tal que si la justicia finalmente no termina dictando sentencia a favor o en contra, esto es una especie de proceso muy desgastante, donde como el estado de sospecha es muy generalizado, todos tenemos derecho a decir cualquier cosa. Yo como sospecho de un ministro, bueno, voy y critico, la justicia nunca va a funcionar y nunca se va a saber. Entonces es una especie de guerra que me parece que no va a terminar bien si la justicia finalmente no toma una reacción, ¿no? Que yo creo que depende de la justicia. Ahí me dicen, no es el gobierno el culpable de toda la justicia. Mentira que es el gobierno, son los jueces, son los fiscales, son los jueces de la Corte. Si, es muy fácil decir la culpa es de Carlos Corach, o es de Eduardo Bauzá o del presidente de la República. La culpa es de los jueces. Si hay jueces que son presionados, ¿a quién echamos la culpa? ¿Al que presiona o al que se deja presionar? Yo le echo la culpa al que se deja presionar. Estamos hablando de un juez de la República, no estamos hablando de un idiota o de un chico. Sí. Entonces yo creo que es la justicia la que nos ha dado señas de cambiar. Me dicen, la justicia no tiene presupuesto. ¿Y qué ha hecho la justicia por su mayor presupuesto? ¿Qué han inventado? ¿Qué ideas han tenido? ¿Dónde está la imaginación de los jueces para pensar mecanismos de financiamiento novedosos? Yo no lo vi. Claro, lo que quejas, pasa es que con ¿no? eso, Marcelo, yo soy contrario a que los jueces estén pensando en cómo lograr fondos. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a esperar que Cora se decida? Pero no va. Pero con anterioridad la justicia no manejaba su propio presupuesto. Se hacía a través de un ministerio. Los jueces estaban para pensar en la ley, aplicarla, ver los casos concretos y no estar pensando ni en hacer negocios, ni finanzas, ni si coloco la plata acá y yo me da no digo interés. que deban hacer eso los jueces, digo que deben pensar en algún mecanismo para que la justicia tenga fondos. Yo no sé cuál es el presupuesto de la justicia, creo que 600 millones de dólares, creo que es, ¿no? Sí. Bueno, es ridículo, qué sé yo, es una cosa, el PAMI es 5 veces más grande de la justicia, Argentina, qué sé yo, es una cifra extravagante. Entonces yo creo que debe partir de la justicia las modificaciones. Son los jueces los que deben cambiar, primero que nadie. Los jueces, los fiscales, los empleados de la justicia, los sindicalistas de la justicia, el ascensorista del tribunal y el juez de la Corte. Si ellos no cambian, esto no tiene solución. Nunca del Poder Ejecutivo va a partir cuando una vos decís solución que de lo que fondo. tiene que cambiar es el juez de la Corte, ¿te referís a alguno en particular? No, me refiero que tienen que cambiar de ¿O estás mentalidad. hablando? Tienen que cambiar la forma de pensar, tienen que cambiar el modo de encarar las cosas. ¿no? Pero la mentalidad que tiene que cambiar es de algún juez en particular o estás hablando de... No, yo en todo caso ahí, bueno, usted, mi opinión acerca de la Corte es bastante conocida, yo soy muy crítico de la Corte, creo que no hay tal cosa en la Argentina como una Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el momento en que no se le tiene ningún respeto. Yo muchas veces pensé en televisión, por ejemplo, hablando de televisión, o me pregunté mismo, ¿cómo puedo estar diciendo yo estas cosas? ¿Cómo puedo estar yo hablando así de jueces de la Corte? Debería darme pánico. Y sin embargo, nunca me ha pasado nada. He dicho de jueces de la Corte las barbaridades más grandes. ¿Y cómo puede ser que no pase nada? Que se haya perdido tanto el respeto y el prestigio de un organismo de semejante magnitud. Bueno, yo creo que ahí había una solución. No había otra. ¿no? Una vez plasmado el problema de la Corte, yo creo que la única que había era la renuncia, ¿no? La única. Y la gran oportunidad fue el día del robo del expediente, o del no robo, yo qué sé. Sí. De ese la episodio, irregularidad de ese con episodio tragicómico. Que por más que no hubiese sido así, es decir, que no hubiera habido robo, hubo algo más grave, o tan grave, como fue el internismo de los jueces. Se mataron entre ellos. Los periodistas fuimos testigos, como los jueces de la Corte operaban en los medios, como se dice ahora, unos contra otros. Esto fue una operación monumental de un sector de la Corte contra otro sector. Y eso es una cosa que no puede pasar, que no pasa ni en los equipos de fútbol. Entonces yo creo que la oportunidad era esa, las 9 renuncias ese día, o al día siguiente del escandalete. Si los jueces no renuncian no hay solución, nadie puede echarlos. El intento que hubo de echarlos fue escandaloso, fue peor todavía. Sí. Yo terminé casi del lado de la Corte, el día que Carlos Corach operaba con el Clarín para voltear juez de la Corte. Era peor todavía, el remedio era peor que la enfermedad. De modo tal que yo creo que ahí la solución existía, era la renuncia, y no se produjo. ¿Por qué? Viste como en Argentina, amo este sillón. Sí. Entonces, No, lo que pasa es que también debe haber sido difícil para cada uno de los miembros de la Corte pensar que yéndose pasaban a ser muertos civiles. Es que sí lo son. Pero siguen Preguntar teniendo, a la gente lo que pide. siguen teniendo cuotas de poder. Sí, tienen cuota de poder, pero me parece que no tienen cuota de prestigio. Y eso es muy grave, ¿no? El otro tema que a mí me preocupa mucho es el Senado, ¿no? El Senado, yo le atribuyo al Senado de la Nación mayor responsabilidad que al Poder Ejecutivo en materia del desgaste que tiene la Argentina en la justicia. El Senado ha hecho un desastre en la justicia argentina y lo sigue haciendo. Yo tuve una experiencia que la habrás conocido. ¿Concretamente con qué? Con el senador Remo Constanzo, que fue patética, ¿no? Yo no tengo nada contra Bossert y contra López, los nuevos jueces de la Corte me parecen bárbaros, pero me hubiese encantado que el Senado los investigue, que el Senado los
les pregunte cosas. Yo no parto de la base de que sean delincuentes, todo lo contrario, no lo creo, definitivamente no lo creo. Sí. Pero sí me gustaría saber qué piensa el doctor Bosser o el doctor López sobre algunos temas de actualidad, claro, como hacen en Estados Unidos. Le preguntan antes, no después, lo que piensa. No, es cierto. O sea, yo no digo que los jueces no se les deba saber qué piensan en materia, por ejemplo, de reforma laboral, que es un tema importante para la Argentina y que va a tener vinculación con la justicia, o del derecho de familia o del aborto. Pero hay que hacerlo antes de nombrar a los jueces, no después. Una vez que son jueces, chau. No está prohibido llamarlos. Sí, Pero, por ejemplo, el doctor Masnata es una persona que yo estoy seguro que piensa exactamente al revés de este gobierno en materia de programa económico. Piensa lo contrario. sí. Entonces, una vez que sea juez, no se lo puede ni tocar. Que vote como piense él, para eso es juez de la Corte. Pero eso hay que hacerlo, la investigación hay que hacerla antes. Y si el doctor Masnata es alguien que puede poner en riesgo, no sé, la vida económica de la Argentina, pues hay que sacarlo antes de nombrarlo, no después. Exacto. Y no hay que ir a presionarlo después para que vote en favor de la aerolínea, o no de la aerolínea, pues ya es juez de la Corte, no se lo puede ni llamar, ¿no? Y eso antes no se hace en la Argentina. Nadie presiona ideológicamente a los jueces antes. A López no lo conozco, sí conozco la trayectoria de Bosser con bastante profundidad, y a pesar de que creo que Bosser tiene todas las condiciones intelectuales para ser ministro de la Corte, comparto con vos que la forma en que se dio el acuerdo no era la... Está bien, los políticos hicieron un acuerdo, digamos, irregular y desprolijo, pero el Senado lo convalidó. ¿Para qué tenemos Senado? Digamos, si Menem y Alfonsín han resuelto repartirse los jueces de la Corte, también allá ellos. El Senado debió haberlo impedido. El Senado no lo hizo, pero me terminó esto. Sí. Yo lo llamo al senador Costanzo. El senador Costanzo es un gran tipo que además es miembro de la Comisión de Acuerdo del Senado. Sí. La clave de la cuestión, la Comisión de Acuerdo del Senado, que hasta hace poco tiempo tenía sesiones secretas, ¿no? Bueno. Yo le digo, traté de preguntarle cómo había sido la aprobación, porque yo leí un cable un día, una mañana en la radio, una tarde, que decía que, por ejemplo, un cable a las 18 horas y 5 minutos que decía: se acaba de reunir el Senado para discutir la aprobación de los pliegos de los jueces Bosser y López. A las 10 minutos me llegó un cable que decía 18 y 15, acaban de ser aprobados los pliegos de los jueces. Y digo, ¿cómo? Pues 10 minutos de discusión. Entonces lo llamo al Senado. Dice, no, en la comisión nos pusimos de acuerdo. ¿Y usted sabe qué piensa el doctor López sobre la reforma laboral? No sé. ¿Y usted sabe los antecedentes jurídicos del doctor Bosser? No tengo la menor idea. No tengo en la mano el papel, me decía. Vimos el currículum. Y la comisión citó a los jueces para preguntarles sobre su vida económica, sobre su pensamiento político. No. Eso no se hace. Es más, vos le preguntaste si sabías en qué se especializaba. Y no sabía. Y dijo que si era abogado se especializaba en derecho. Que el doctor Bosser es un abogado especialista en derecho de familia, si no me equivoco. Él no lo sabía. Yo lo sé porque soy periodista, pero él es miembro de la Comisión de Acuerdo del Senado y no tenía la más remota idea. Y tampoco sabía que el doctor López es un hombre especialista en derecho del trabajo, que además va a fallar en contra del gobierno cuando se apruebe la reforma laboral. Tampoco lo sabía. Bueno, así es el Senado. Gran responsabilidad. En tu mente, en este momento, si yo te pregunto el nombre de algunos jueces de la Corte, de primera instancia, camaristas, ¿qué? Algunos, no te digo 1000, 2, 3 nombres. Bueno, me acuerdo, tengo presente 2 o 3. El primero es la doctora Capolupo de Durañón y Bedia. El primer nombre me acuerdo. La doctora Capolupo es miembro de la Cámara de Casación Penal, ¿no? Sí. Aceptó un reportaje conmigo para un tiempito antes de ser nombrada finalmente jueza de la Cámara de Casación Penal, y yo le pregunté si dominaba el derecho penal y me dijo que no, pero que lo iba a dominar. Bueno, esto fue un gran escándalo en su momento y ahí fue jueza, ¿no? Estará aprendiendo, supongo yo, mientras ejerce, lo cual en el fondo no es un mal modo de aprender las cosas. Lamento por la gente que tenga que ser víctima, digamos, de sus fallos. Me acuerdo del doctor Belucio, que aún me parece tan inexplicable como sigue siendo juez de la Corte. Y me acuerdo del doctor Boyano, y te voy a explicar por qué. El doctor Boyano me parece un gran tipo, lo conozco bien, me parece un hombre honesto y un hombre que sabe mucho, pero creo que desperdició una enorme oportunidad de hacer cambios. Y creo que cuando él mostró la puntita de algún cambio, lo ametrallaron, ¿no? Y que perdió una gran oportunidad y hoy está terminado. Si Boyano no sirve para nada. Creo que debió haber renunciado, inclusive por dignidad personal. Él vio su dignidad personal al revés que lo que vi yo. Él dijo, bueno, yo la mano me muevo, porque yo no tengo nada que ver con todo lo que denuncia sobre mí, y tenía razón, pero debió haber seguido igual. Ahora vos me dijiste, digamos, en muy pocas palabras por qué te acordabas de Capolupo, por qué te acordabas de Boyano, pero mencionaste a Belucio. Sí, mi impresión de Belucio es muy obvia, digamos, ¿no? La que tiene todo el mundo. Un juez de la Corte tan cuestionado
puede ser cualquier cosa menos juez de la Corte, ¿no? Un hombre que no han sido claros sus procedimientos en materia personal ni en materia económica, que me parece aún más grave. Es decir, hay sobre el doctor Belluccio la sospecha de que tenía negociaciones incompatibles con su cargo de juez de la Corte mientras era juez de la Corte. Esto es de una gravedad. Mira, hay un caso que lo contó Horacio Delvigi en página 12 hace un tiempo, de una jueza americana de apellido Ginsburg, nominada para jueza de la Corte. El Senado obviamente la investigó, pero la volvieron loca, y un senador americano le preguntó por qué razón ella se había abstenido de fallar como jueza de no sé qué instancia. ¿Conoces el caso? Sí. Es genial. En un caso que vinculaba a una compañía X. Y entonces respondió que porque su hijo era accionista. Exacto. Entonces le preguntamos, ¿cuántas acciones tiene su hijo en esa compañía? 2 acciones. Exacto. Y es un ejemplo, pero ya en otro extremo, ridículo, digamos, pero de transparencia, ¿no? Y bueno, esto es lo que falta en el caso de Belluccio, transparencia, ¿no? Marcelo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. ¿Está pasando los 20 minutos? Sí. Te agradezco además que digas lo que pensás, me parece que es muy importante. No, gracias a vos por invitarme. Espero que nunca me preguntes vos a mí, no, porque la cosa puede ser más grave. Gracias. Muchísimas gracias y Chao, bueno, nosotros de inmediato seguimos con Tiempo de Justicia. El sistema educativo pasa hoy por una etapa de crisis en la cual la sociedad parece querer reflejarse eliminando otro tipo de